Feliz miércoles, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez. Y en esta mitad de semana, en esta mañana, hemos estado observando el desarrollo de algunos aguaceros dispersos a través de nuestra área y todavía para las próximas horas vamos a estar observando esa posibilidad de lluvia con nosotros a lo largo del día. También vamos a tener esas temperaturas bastante altas, vamos a estar llegando cerca de los 80 grados para las 3 de la tarde y digo bastante altas porque están por encima de lo que es normal para esta fecha. Sin embargo, ya para las 5 de la tarde volvemos al rango de esos agradables bajos y medios 70s. Observamos que vamos a tener ese cielo en su mayoría nublado a lo largo del día de hoy y para esta tarde todavía esa presencia de algunos aguaceros con nosotros, alguna tormenta eléctrica aislada también sería posible. Para el día de mañana todavía vamos a tener nubosidad persistente y la mayoría de nuestra área va a tener esas condiciones secas, pero sí pudiéramos tener nuevamente algún chubasco de manera aislada, aunque ya para mañana esa cobertura sería menor y estaríamos hablando de alrededor de un 20% de posibilidad de lluvia. A las 8 de la mañana del jueves 69 grados en ese termómetro. Hacia la tarde vamos a volver al rango de los medios y altos 70, así que todavía estamos viendo esas condiciones más cálidas de lo que es normal para esta fecha. Pero también tenemos nuestra atención pegada a lo que sería el trópico, porque el huracán Rafael en el boletín de las 9 de la mañana ya es un huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora. Este sistema va a estar impactando a Cuba durante el día de hoy, un poco más tarde, como un huracán mayor categoría 3. Ya para esta noche poco a poco se estará alejando de Cuba. Para mañana ya estaría su rumbo hacia el Golfo de México y todavía quiero que noten que al final de este cono de trayectoria tenemos una zona muy amplia y es que todavía tenemos incertidumbre en la trayectoria exacta que va a tomar este sistema para fines de semana o para inicios de la próxima semana laboral. Lo que sí sabemos es que se espera un debilitamiento una vez el sistema se encuentre sobre aguas del Golfo y vea que no esperamos un impacto directo con este sistema en Alabama, pero sí humedad tropical asociada a Rafael pudiera llegar a nuestra zona y es por eso que para el fin de semana pudiéramos ver esa posibilidad de lluvia más alta el sábado y el domingo, viendo esa posibilidad de lluvia dispersa. Ahora bien, esto va a estar dependiendo de esa trayectoria exacta que tome el sistema. Si se mueve más hacia el oeste, entonces esas cantidades de lluvia serían menores. Por el momento podemos observar que los acumulados en los próximos 5 días van a ser variados. En sectores del este esos acumulados serían menores, en sectores del oeste pudiéramos ver acumulados de lluvia mayores, pero nuevamente esto va a estar dependiendo del rumbo exacto que tome el huracán Rafael. En nuestro pronóstico extendido, posibilidad de lluvia en un 20% para jueves y viernes, mayor posibilidad de lluvias y tormentas para este fin de semana, tornándose más seco para la próxima semana laboral y todavía vamos a estar observando esas temperaturas máximas en el rango de esos medios y altos 70s en los próximos días. Que tengan un excelente miércoles.